Hola, me llamo Vera. Esta es mi hija Aniutka, tiene 10 años. Y durante 5 años se le ha estado formando una joroba en la espalda causada por una enfermedad llamada neurofibromatosis. Yo deseaba mucho tener hijos y el primer embarazo no resultó. El feto dejó de desarrollarse a las 6 semanas. Anechka nació sana, sin patologías, no hubo problemas durante el embarazo ni el parto. Lo primero que empezamos a notar fue cuando Aniutka tenía 1 o 2 meses. Estaba muy amarilla. El doctor no nos dijo que estaba demasiado amarilla. Siendo mi primer hijo, no sabía si su color era normal. Para mí, todo parecía estar bien. En el hospital nos dijeron que era una emergencia, una catástrofe con gritos, que tenía ictericia y nos cuestionaron cómo permitimos que llegara a ese punto. Nos recetaron algunos medicamentos para tomar, dijeron que eso, en general puede ser normal, pero había que quitarlo. Y desde ese momento, cuando nos revisaron en el hospital y nos dijeron que era ictericia, empezaron a aparecer unas manchas rojas en la espalda. Así, en la espalda, en el abdomen, como si algo estuviera presionado ahí. Nos dijeron que no era nada, que se iba a quitar solo, que tal vez al sacarla la apretaron. En general que era normal, que tal vez fue por estar mucho tiempo acostada. Pero después de medio año, cuando la niña empezó a sentarse, esas manchas en la espalda empezaron a oscurecerse y a crecerles vellos. La dermatóloga nos revisó y dijo que no era nada grave, que era un nevo piloso y que se podía vivir con eso. Y que si se cuida bien, evitando exponerlo al sol para que no le dé ni se queme, todo estará bien, se puede vivir sin preocuparse por nada. Así vivimos felices hasta los 4 años y medio. A los 4 años y medio, debajo de las manchas en su espalda, comenzaron a aparecer algunos bultos extraños. Fuimos al pediatra, ortopedistas, cirujanos. Dijeron que no era nada grave, que eran lipomas, que pueden aparecer debajo de manchas como un nevus. Un bulto no estaba sobre las manchas. Eso les llamó la atención. Dijeron que lo estaríamos observando. Y durante estos 6 meses de observación empezó una deformación rápida de la columna vertebral. Literalmente en 1 o 2 semanas la espalda simplemente se deformó. De repente sucedió muy rápido. Le hicieron una resonancia magnética y la internaron para realizarle estudios. Si no hubiera sido por el tumor, la columna no se habría deformado por sí sola. Se formó este tumor en la columna y por alguna razón es más fuerte que los músculos. Aniutka no tiene dolor de espalda como tal, ella siente un cansancio extremo, hay dolor cuando toca su espalda, resulta que algunos músculos dejaron de funcionar. En lugar de donde deberían estar los músculos sosteniendo la columna, ahí está el tumor que no sostiene nada, no sostiene los huesos y desplazó los músculos. Y si no hubiera tumor, no habría escoliosis, si el tumor no estuviera creciendo. Y los resultados de la resonancia magnética que se hicieron durante estos 5 años muestran que está creciendo. Sé que estuve observando el tamaño del tumor, cuáles fueron los cambios. Y esas neurofibromitas, si te tocas la espalda, hay como 5 o 6 visualmente las que podemos sentir y ver. Y las que están adentro y hay otras que no vemos. ¿A qué otros órganos afecta? Las glándulas suprarrenales, porque está ahí directamente cerca. Y el hígado, en el hígado también hay una de las manchas. Pero la doctora nos dijo que no es grave, solo hay que vigilar los alimentos que consumes. Visualmente debajo de la ropa no se notaba, pero así, cuando mirabas justo entre los omóplatos, un poco más abajo, aparecía ese bultito, jorobita, y se iba haciendo más grande. Así que llegó un momento en que podías poner una taza con agua sobre esa jorobita y no se caía. Nos advirtieron que la columna podría fracturarse totalmente. Nos enviaban a todas partes
Nos enviaron al Instituto del Cáncer y el doctor cirujano que nos examinó lo dijo de manera que no se escuchara, pero lo escuché decirle a la enfermera que todo estaba muy mal. Y desde ese momento todo comenzó. En el Instituto del Cáncer nos dijeron: no ven nada grave, eso suele pasar. Sí, hay una neurofibroma. Está bien, observaremos qué sucede. Hacíamos preguntas sobre la espalda. Nos enviaron con los ortopedistas. Los ortopedistas dijeron que tenía que usar un corsé. Cuando le ponían el corsé, le resultaba muy difícil ir sola al baño, porque ponerse la ropa, sentarse, porque era hasta debajo de las caderas, desde el cuello hasta abajo de las caderas. Le era imposible orientarse sobre cómo hacerlo. Si antes lo hacía de cierta manera, ahora no podía ni agacharse, ni girar, ni vestirse. Y también con el tiempo se volvió difícil simplemente vestirse. Usábamos ropa de una talla más grande. Algunas prendas las mandábamos a hacer individualmente, agrandando o reduciendo para que quedaran bien en la espalda. Pero en general la mayoría era una talla más grande. Todavía no habían establecido un diagnóstico como tal. Dijeron que había un nevus y escoliosis progresiva. Pero luego uno de los doctores dijo que había sospecha de que tenías neurofibromatosis. No sabemos por qué no lo sabías. Tienes todos los signos de que tienes neurofibromatosis. Algunos confirmaban que sí, que era neurofibromatosis, otros decían que no, que era el síndrome de McCune-Albright, y otros decían que solo era escoliosis y que había que tratarla, usar corsés. Los ortopedistas me ponían corsés, pero los neurólogos prohibían usarlos porque decían que al ponerme el corsé iba a comprimir la neurofibroma. Necesita espacio para crecer, está creciendo y va a presionar otros órganos internos. No hay que hacerlo, así será aún peor. Y el estado físico de Anechka empeoró cuando empezamos a usar los corsés. Empezó a vomitar mientras dormía, le subía la temperatura, incluso solo durmiendo con el corsé podía vomitar. Las emociones eran variadas. Hubo crisis de llanto. Tratábamos de deshacernos de ellas porque eso afectaba tanto a los niños como a Aniutka y a Marika. En ese entonces todavía le daba pecho a Marika. Las emociones fueron terribles cuando nos dijeron que habría que operar, o sea, fijar la columna vertebral y meter el tumor, dejarlo ahí adentro, entre los órganos internos. El tumor en sí no es operable, es una neurofibroma y si la quitan volverá a crecer más grande, más rápido y más fuerte. El crecimiento se detuvo, las piernas y los brazos siguen creciendo, el cuerpo también quiere crecer, pero debido a la deformación no puede crecer y entonces crece a lo ancho. Las piernitas crecen y el torso debería crecer junto con ellas, pero el torso hace lo suyo y justamente nivela ese crecimiento. Muy lentamente ella misma va aumentando de estatura, se puede decir que se detuvo en 1,22 m. Nos incomoda, pero nos reímos juntas de eso. Sus manos están debajo de las rodillas. Nadie puede presumir de eso, de que al pararse derecho y bajar las manitas pueda tocarse las rodillas con los deditos. Pero Aniutka sí puede. No necesita inclinarse para tocarse la rodilla. Para tocarse la rodilla no es necesario inclinarse. Anechka no necesitaba que le explicaran lo que le estaba pasando. Ella lo veía por sí misma, lo entendía. Y en todos los consultorios donde le hacían exámenes, los doctores hablaban directamente frente a ella, sin ocultar nada, sin pedirle que saliera del consultorio. A veces duele, a veces lloramos juntas, lloramos mucho, a veces nos preguntamos por qué pasó esto, por qué nos pasó a nosotras, por qué le pasó precisamente a mi hija. Pero entiendo que esas preguntas son solo lágrimas, histeria que necesitamos desahogar así para que ni siquiera Aniutka lo vea y seguir adelante con la vida. Cuando a Aniutka le cuesta, lo veo, ya lo entiendo, sé por su mirada
la entiendo, veo que le cuesta, pero por querer estar en el juego se sobrepone y empieza a correr. Corre para jugar, para ser igual que todos los demás niños. No todos los niños la incluyen en el juego, porque ellos quieren correr y Anechka no puede seguirles el ritmo. Así que Aniutka necesita un juego más tranquilo y calmado. Según lo que he observado, ella se ha encontrado nuevas amigas. Son las abuelitas en la banca que comparten su sabiduría con quienes no tienes que correr ni alcanzarlas. Y también hay algunos amigos y amigas que entienden y conocen a Anechka para poder caminar sin parar y no cansarse, ni siquiera puedo decirlo. Tal vez caminamos unos 200 o 500 metros y siempre tenemos que detenernos o quedarnos paradas. O si tenemos prisa para llegar a algún lugar y no nos da tiempo, entonces mejor la cargo en brazos y ella se queda sentada en mis brazos. Si no hacemos una pausa, puede empezar a entrar en pánico y vomitar. Después de hacerle los exámenes en Ucrania, empezamos a enviar los documentos y los estudios que se habían hecho, los diagnósticos, a diferentes clínicas en otros países como Alemania y Turquía. También enviamos los documentos a Israel y a Estados Unidos. Cuando teníamos esperanza en Israel, volamos allá llenos de ilusión. Pero cuando nos dijeron que eso no se podía quitar, fue difícil entender y aceptar todo eso. Yo sabía que todavía estaban los Estados Unidos. Nos esperaban allá, pero no teníamos visa ni dinero. Hicimos una colecta de fondos. Primero era difícil volar tanto a Estados Unidos como a Israel porque Marika se quedaba en casa. Pequeña, nos costaba mucho trabajo sobrellevar esa separación. Pero teníamos el objetivo de que Aniutka debía recuperarse y que Marika estaría bien. Hubo una complicación con la visa, nos la negaron 2 veces. Yo estaba llena de esperanza de que en cuanto nos dieran la visa y llegáramos a esa clínica, ahí seguro nos ayudarían. Cuando nos negaban la visa, nos decían que no teníamos suficiente dinero o que nos faltaban algunos documentos. Es como si te estrellaras contra una pared y ya. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Y en la tercera entrevista, cuando fuimos a la embajada, nos volvieron a decir que no podían, que nos faltaban algunos documentos más. Había como un límite. Yo sabía la regla de que no se puede discutir en la embajada, pero eso ya era el colmo. Esa esperanza, como la última, cuando te la quitan. Me quedé parada junto a la ventana y empecé a exigir y que me explicaran porque no puedo entender por qué. Hicimos todo lo que nos pidieron, reunimos todos los documentos, juntamos todo el dinero que necesitábamos, hicimos todo. ¿Por qué no nos dejan? ¿Por qué no nos permiten pasar? Pero uno de los oficiales dijo que por supuesto quería ayudarnos. Solo necesitamos que nos den un cierto documento. Que haya un garante que les ayude con el tratamiento, que no solo se vayan y ya, que allá los empiecen a tratar y que los contribuyentes de nuestro país tengan que pagarles ese tratamiento. Eso también fue un shock porque se necesitaba mucho dinero. Amigos, la ayuda de amigos, de personas solidarias. Nos dieron ese documento, lo enviamos a Estados Unidos, al consulado más bien, y sí nos dieron la visa. Fue un hurra, Aniutka, lo logramos, hija, todo. Corríamos, Marika corría, Aniechka le daba palmaditas en la espalda, todo, ya vas a llegar derechita. La alegría era indescriptible, fue un shock que me quitó el sueño. Nos hicimos la resonancia magnética, la tomografía computarizada, todo lo hicimos, ya estábamos listas esperando que nos dijeran que todo estaba bien. Programaron la cita para la tarde, lo cual me asustó. Ya era el final de la jornada laboral, ya estaba oscuro.
y nos llamaron. Y la doctora nos habló durante mucho tiempo, nos explicó. Ella realmente quería ayudar a Aniutka, dice, pero no queremos hacernos cargo de ella. En primer lugar, será una operación muy costosa, $500,000, casi $496,000. Será complicada, pero solo se realizará en la columna vertebral. Dice que el problema del que quieres deshacerte, específicamente la neurofibroma, no podremos ayudarte con eso. De nuevo, decir que me sentí decepcionada, como si hubiera una pared, un bloqueo, que tampoco nos ayudaron aquí. No fue así. No me dijeron nada nuevo porque ya nos lo habían dicho en Israel. Por ahora no hay noticias, pero sí hubo noticias. Recientemente una doctora neuróloga de Israel me informó que en su país, en Israel, también ya pasó la certificación médica, certificaron ese medicamento. Ella revisará los informes, verá cómo va el tratamiento de las personas que se están tratando directamente allá y luego nos informará. Bueno, por ahora no hay noticias. Esperamos y tenemos la esperanza de que pronto tengamos alguna noticia sobre Aniutochka. Ni siquiera quiero imaginar que para Anechka se vuelva difícil caminar con sus piernitas. Alejo ese pensamiento, lo rechazo, aunque cada vez se me acerca más y más seguido. Pero yo creo, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para que Aniutka siga caminando con sus propias piernas, como lo hace ahora. Mi sueño probablemente es solo uno, que Aniutka esté sana. Ser mamá de una niña con neurofibromatosis o con una deformación tan fuerte de la columna como una jorobita en la espalda, un bultito, como sea que lo llamen, ser una mamá así es fácil. Es fácil porque miras a tu hija y entiendes que ella tiene mucha más fuerza y puede hacer mucho más de lo que puede hacer su mamá. Y por eso nunca se puede rendir uno. Nosotras no nos rendimos y todavía tenemos el camino abierto. Seguimos adelante y cada día, poco a poco, nos acercamos a ser fuertes y resistentes en cualquier condición física.